partiendo el pan, como dice Isaías capítulo 58. Amén, que Dios los bendiga. Lo malo es que no han venido todos al culto, ¿va? Solo algunos. Y quizás los que han venido son los que no fueron ayer, ¿va? Pero aquí tenemos la bendición y la salida olímpica que decimos, por la tarde van a venir los hermanos. Amén. Por la fe va. Gloria a Dios. Quiero platicar un ratito, hermanos, con ustedes, ¿verdad? Acerca de este tema que yo le he puesto el origen de la bendición. El origen de la bendición. Que sabemos que la bendición es nuestro Dios, pues. O sea, es la fuente, ¿verdad? Es la fuente. Pero hace algunas semanas, no recuerdo cuánto, yo le estuve hablando de un tema eh, eh, que yo le puse como título El pueblo bendito. No sé si usted se acuerda. Donde estuvimos hablando de este pasaje, por lo menos ahí empezábamos, ¿verdad? Donde el rey Balac contrató a un profeta para maldecir al pueblo de Dios. Y entonces, en Números 22:10 dice, y Balaán dijo a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me ha enviado un mensaje. El mensaje decía, mira el pueblo que salió de Egipto, cubre la faz de la tierra. Ven ahora, maldícemelos. Dice, mire hermano, qué barbaridad. Maldícemelos. Quizás yo pueda pelear contra ellos y expulsarlos. Usted sabe que hay mucha gente queriéndolo maldecir a uno, ¿va? Que le tiran maldiciones con brujerías, con hechizos, y como y todo eso está bien fácil de conseguir, ¿verdad, hermano? Ya no necesita la gente ir a Izalco, fíjese. Perdón por los hermanos de Izalco, ¿va? Pero hoy ahí en las redes, ahí preguntan y ahí les asesoran en las redes, ¿verdad? Y si no, pues ahí en YouTube tampoco le estoy aconsejando para que vaya a buscar usted, va, con inteligencia artificial, porque mire, esa inteligencia artificial es el puro diablo, va. De todo sabe, de todo sabe. Si usted le pregunta de teología, sabe. Pero también si le pregunta de brujería, allá va a ir a ver cómo se hace un amarre, va. Que el Señor reprenda al diablo. Pero no sé si vio un videíto que han dado ahí en las redes, en las vigilias que usted se echa en Facebook, ¿verdad? No sé si vio un videíto donde en una cámara de seguridad captaron a una señora tirando sal enfrente de una casa, como haciendo brujería, ¿va? ¿Lo vio? ¿No lo vio? Es que usted no peca con el Facebook, gracias a Dios, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir, pues hermano, que eso abunda. Eso abunda. ¿Quién lo quiera maldecir a uno? Abunda, abunda. Y hay un montón de gente al estilo de Balaán eh, que se hacen pasar por profetas, pero en realidad son adivinos. Y que adivinan, obviamente, y la gente confunde la profecía con la adivinación porque son, digamos que cosas parecidas, no más que la profecía viene de parte de Dios y la adivinación viene de parte de un espíritu de las tinieblas. Es un espíritu de adivinación, pero es parecido. Entonces, cuando le adivinan a la gente lo que le está pasando, ahí se los echan a la bolsa. Y se abre la puerta para que le pongan una maldición, porque los profetas nos bendicen porque es el Espíritu Santo de Dios hablando a través de ellos, pero los adivinos maldicen porque es el puro diablo, que el Señor lo reprenda, hablando a través de ellos. Por eso usted tenga cuidado y deje de andar buscando a la hermana Chentilla, a la hermana Lucía, a la hermana quién, a saber, va. A esos que tienen su centrito de adivinación, porque lo que hacen es maldecir. Pero bueno, el punto es que en el verso 12 dice la respuesta que Dios le dio al profeta Balaán. Verso 12. Y Dios dijo a Balaán, no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo porque es bendito. O sea, si un pueblo es bendito, hermano, no lo pueden maldecir. Definitivamente, no lo pueden maldecir. Y si usted ha leído la historia, esta historia pues completa, ¿verdad? Porque yo solo le he puesto esa parte de la historia en la que el rey Balac contrató a Balaam, pero por fin Balaam fue con el rey Balac. Y cuando se puso sobre un monte
y observó al pueblo que acampaba en un valle y quiso maldecirlo, de su boca salió bendición. Y entonces dice la Biblia que Dios cambió la maldición en bendición por el amor que le tenía al pueblo. Y ya ven que ese era un pueblo rebelde. El pueblo de Israel era un pueblo rebelde, hermano. Y aún así Dios no permitió que lo maldijeran. Y ahora usted, que es bien humilde, hermano, y bien obediente con el Señor, ¿cómo va a permitir el Señor que lo maldigan? Entonces, nosotros somos un pueblo bendito. Eso es lo que platicábamos la otra vez. ¿No se siente bendito usted? Hermano, somos un pueblo bendito, bendito, pero lo malo es que nosotros, tanto la cristiandad como toda la humanidad, cuando hablamos de bendición, todos lo circunscribimos al dinero. Y ahí hasta Don Chente nos gana, hermano. Si somos de esa, nos ganaba pues, ¿va? Porque ya está con el Señor, pero a saber con cuál Señor va. Pues sí, porque él decía, con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero. No puede ser, va, que él pensara mejor de esa manera, porque algunos hermanos que yo conozco, cuando tienen dinero, andan bien alegres, gozosos y que viva el Señor. El Señor vive, aunque usted no quiera que viva. Pero cuando no hay dinero, se murió Dios. Y pensamos que solo lo material es bendición. Y no, hermano, lo material es una añadidura, dice la Biblia. Que viene como una añadidura en todas las bendiciones que Dios da, porque la bendición de Dios, dice la Biblia, que es algo que no podemos comprar con dinero, ni lo podemos negociar, porque Dios no es negociante. O sea, no es de quererle doblar el brazo a Dios como a veces queremos hacer, sino que Dios es bueno y Él nos bendice. Siendo el pueblo tan rebelde, hermano, y el profeta que quería maldecirlos, Dios no dejó que los maldijeran, sino que Él dijo, este es un pueblo bendito, declarado bendito. Entonces, cuando alguien es bendito, hermano, va a ser eso, bendito, aquí, en China, en Estados Unidos, y donde sea o donde sea, dice usted. ¿Por qué? Porque es bendito. Es bendito. Dios es el origen de nuestra bendición. Entonces, en aquella ocasión hablábamos también del caso de Isaac. A Isaac se le llamó bendito, se le reconoció como un bendito del Señor y fue reconocido por sus propios enemigos. Los enemigos de Isaac, ellos mismos se dieron cuenta de que Dios estaba con Isaac y que aquel era un hombre bendito. Porque, hermano, cuando Dios nos bendice, la bendición de Dios no se puede ocultar, fíjese, hermano. Los demás lo van a ver y nos van a llamar tierra deseable. Es decir, van a decir, ¿y este qué ha hecho pues para estar como está, para tener lo que tiene? ¿Qué ha hecho para tener la familia que tiene? ¿Qué ha hecho para tener los hijos que tiene? Porque esa es parte de la bendición de Dios. Mejor dicho, son de las cosas más grandes que incluye la bendición de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, en Génesis 26, 27 dice, y les dijo Isaac a los filisteos, ¿por qué habéis venido a mí vosotros que me odiáis y me habéis echado de entre vosotros? Porque lo echaron, hermano, le dijeron que se fuera. No lo quisieron tener en medio de ellos en el reino de los filisteos. Entonces dice el verso 28, aquí mire, y ellos respondieron, vemos claramente que el Señor ha estado contigo. Así es que dijimos, haya ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y hagamos un pacto contigo de que no nos harás ningún mal. Hasta miedo le tenían, mi hermano. Así como nosotros no te hemos tocado, pues sabían bien que lo habían echado, ¿va? Y solo te hemos hecho bien y te hemos despedido en paz. Tú eres ahora un bendito del Señor. Aleluya, aleluya. Hermano, qué bonito que la gente reconozca en nosotros la bendición de Dios. O sea, qué bueno que la gente reconozca, que la gente se dé cuenta y que digan,
Con esa mujer está el Señor, con ese hombre está el Señor. Ese es un bendito de Dios. ¿Sabe cuándo se dan cuenta? Se dan cuenta cuando ven sus bendiciones. Pero también se dan cuenta cuando han intentado maldecirlo y no les ha salido ni la ciguanaba. No, porque Dios no lo ha permitido. ¿Por qué? Porque es un pueblo bendito. Somos un pueblo bendito. A mí me han intentado maldecir un montón de veces, hermano. Pero un montón de veces, con brujería, con hechicería, que el Señor reprenda al diablo. Pero mira, aquí estoy, vivito y coleando, más panzón me pongo. Pero no es por parásito, va. Sí, nos han intentado maldecir con mi familia, vecinos que hemos tenido, brujos, y yo creo que seguimos teniendo. De llegar a la casa, hermano, un montón de veces, y sentir desde que entramos al pasaje el olor a sahumerio, el olor a brujería, pues, a esa cosa que ocupan los brujos. Entrar a la casa y sentir ese olor feo allá adentro. Que el Señor reprenda al diablo. Ese fue siempre mi dicho y nunca ha funcionado nada en contra de nosotros. Nunca, nunca. ¿Por qué? Porque somos un pueblo bendito y Dios no va a permitir que nadie nos maldiga. Dios no lo va a permitir. No lo va a permitir. Ahora, otra cosa es que uno vaya, ¿verdad?, a buscar la maldición. Eso es otra cosa, muy diferente. Pero si nosotros nos mantenemos, como dijo el Señor, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, nada malo nos va a pasar. Al contrario, todo aquello que es meramente terrenal, todo aquello que se necesita para la vida en esta tierra, va a venir como una añadidura y en abundancia. En abundancia, o sea, no nos va a faltar, definitivamente. Como decía David, David es el que dijo, ¿verdad? Joven fui y he envejecido. O sea, no lo estoy diciendo yo, lo decía David. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni a sus hijos mendigando comida. O sea, siempre han tenido en abundancia, siempre han tenido para comer los hijos de los justos. ¿Por qué? Porque en Isaías capítulo 3 el Señor le manda a decir al justo, díganle al justo que le va a ir bien. Miren lo que le manda a decir el Señor, díganle al justo que le va a ir bien. ¿Y quién es justo? Aquel que ha sido justificado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5 lo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en aquella ocasión que hablamos de los benditos, estuvimos estudiando cómo es que uno alcanza esa categoría, ¿verdad?, esa condición de bendito. Hoy yo quiero hablarle del origen, el origen de la bendición. O sea, la bendición del Señor definitivamente es la que nos hace benditos. Cuando tenemos la bendición de Dios, es que nosotros somos un pueblo bendito. Y entonces, el origen de la bendición sabemos perfectamente que es Dios. Nuestra bendición no viene de ninguna otra parte, sino únicamente de nuestro Dios. Solamente de Dios. Dios es el que bendice. Diga conmigo, Dios es el que bendice. Y entonces uno a veces puede buscar por aquí, tocar esta puerta, tocar la otra, pero en su misericordia dice Apocalipsis que es Dios el que abre las puertas y también el que cierra las puertas. Porque el que le cierren una puerta a un bendito de Dios no es cosa mala, es cosa buena. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 8 que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, como amamos al Señor y somos un pueblo bendito y vamos por un camino que pensamos que está bueno, ¿verdad? Nosotros, y vamos a tocar una puerta, viene el Señor y pum, nos cierra esa puerta. Y no se abre, porque dice el libro de Apocalipsis que Dios cierra y nadie abre. Nadie abre, aunque usted hable allá con su tío Bukele. No le van a abrir la puerta porque Dios se la cerró. Ahora, dice también que cuando Dios abre, nadie cierra. Si Dios decidió en su misericordia abrirle una puerta de bendición a usted, nadie se la va a poder cerrar, así la esté peleando el mismo diablo, que el Señor lo reprenda.
Nadie se la va a poder cerrar. ¿Por qué? Porque usted es un bendito del Señor. Pero necesitamos entender cómo es que Dios bendice. Yo no sé si le puse bien el tema, el título al tema, ¿va? O sea, tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios de procesos. Él es el que bendice, pero ha establecido procesos, mecanismos, formas de bendición, y hay varias, no es solo una, hay varias. Y si nosotros las entendemos y aprendemos los principios, nos vamos a convertir en gente bendita todo el tiempo. No va a haber día malo. O sea, aunque venga día malo, pues, pero a usted no le va a afectar. ¿Por qué? Porque es un bendito, es un bendito del Señor. Entonces, la primera cosa que le quiero mencionar al hablar del origen de la bendición, cómo es que Dios bendice, lo primero es lo que dice Números capítulo 6. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis. Mire cómo lo dice, así, le voy a subrayar esto, así bendeciréis a los hijos de Israel. Nosotros somos el Israel espiritual. Pero Dios le está hablando a Moisés, ¿verdad? Que era el profeta, que le diera instrucción al sacerdote, el sumo sacerdote Aarón, ¿verdad? Que era el que, digamos que en lo eclesiástico, con el pueblo, él era la máxima autoridad, solo Moisés estaba sobre él, ¿verdad? Pero el que bendecía al pueblo realmente era Aarón, porque él era el sacerdote que había sido ungido para llevar a cabo tal función. Moisés venía a ser una especie de rey. Bueno, lo dice la Biblia, ¿verdad? Hay un versículo, no me acuerdo a dónde, pero hay en la Biblia, que dice que Moisés reinó en Jesurún. Jesurún es Israel, ¿verdad? O sea, es otro nombre que se le dio a Israel. Entonces, hay un versículo que dice que Moisés reinó en Jesurún, o sea, fue rey en Jesurún. Entonces, Moisés era, según ese versículo, era como el rey, ¿verdad? Era la máxima autoridad. Pero en lo eclesiástico se había ungido al sumo sacerdote Aarón y a sus hijos para llevar a cabo todos los rituales que Dios había ordenado con respecto al culto. Y entonces Dios le habló a Moisés. Dice, no le habló a Aarón, no, que le habló a Moisés. Y le dijo que instruyera al sumo sacerdote, diciéndole, así bendeciréis a los hijos de Israel. Es decir, así vas a bendecir a mi pueblo. El pueblo, ese pueblo que después se dijo que era un pueblo bendito. ¿Por qué era un pueblo bendito? Porque el sumo sacerdote lo bendecía constantemente con esta bendición que Dios ordenó que se proclamara. Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, mire, esto le iban a decir, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y haga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Aleluya. Y entonces dice, y pondrán mi nombre de esa manera, el verso 27, sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. O sea, así va a bendecir el sumo sacerdote al pueblo, proclamando esta bendición. Y después de que se proclame la bendición, Dios dice, yo los bendeciré. Pero ¿cuál es el formato que Dios está estableciendo? Que Dios va a bendecir lo que bendiga a su sacerdote. Dios va a bendecir lo que bendiga el pastor. Y entonces, mire, pues, lástima que no, hasta ahorita me acordé que le hubiera puesto mejor la versión de las Américas en estos 3 versículos. ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia de las Américas, el tetragramaton no lo traduce a Jehová. ¿Sí sabe cuál es el tetragramaton, verdad? ¿Cuál es? YHWH. Mire, YHWH, son 4 son.
4 letras. Porque acuérdense que en el hebreo no hay vocales, ¿verdad? Solo consonantes. Y más o menos, algunas Biblias traducen Yahweh, otras Yahvé, porque tiene una pronunciación así rara, ¿va? Y la transliteración al español ha sido Jehová en la Reina Valera 60, Jehová, como en otras traducciones. Pero la Biblia de las Américas traduce el Señor. En la Biblia de las Américas no va a encontrar usted la palabra Jehová, sino que va a encontrar siempre el Señor y lo pone con mayúsculas. El Señor. Por eso le digo que le hubiera puesto mejor la Biblia de las Américas, porque la bendición sacerdotal comienza diciendo, Jehová, Jehová te bendiga y te guarde. Y luego, verso 25, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y haga de ti misericordia. Y el verso 26, otra vez, Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Entonces, en la Biblia de las Américas dice el Señor, ¿verdad? La Biblia de las Américas, si ya la revisó ahí en su biblioteca electrónica, el Señor, las 3 veces Señor, ¿verdad? Las 3 veces Señor. ¿Por qué le digo que está mejor esa versión? Se lo hubiera puesto así, porque entonces ahí podemos ver claramente la triunidad de Dios. Digamos que el Padre, se lo puedo decir así de esta manera, ¿va? Que el Padre te bendiga y te guarde, el Dios Padre. Que el Hijo haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y que el Espíritu Santo alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Aleluya. O sea, esta bendición, hermano, está poniendo la triunidad de Dios. Es la bendición que da la triunidad de Dios en nosotros. Por eso es que el verso 27 dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Yo los bendeciré. Pero ¿por qué no, si Dios es el que bendice, por qué no simplemente bendice? Pues ya le dije porque Él ha establecido mecanismos de bendición. Él ha establecido procesos de bendición. Y una de las formas de recibir la bendición de Dios es que te bendiga tu pastor. Aquel que es autoridad espiritual sobre uno, pero que uno lo reconoce como tal, ¿verdad? Porque la Biblia dice, el Señor enseñaba que cuando alguien recibe, decía el Señor, a un profeta, porque le reconoce como profeta, tiene recompensa de profeta. Y si recibe a un justo, porque le reconoce como justo, entonces tiene recompensa de justo. Entonces, para yo alcanzar esa bendición, yo necesito realmente reconocer que aquel que Dios ha levantado sobre mí realmente tiene la autoridad para bendecirme. Porque mire, si no, ni siquiera lo vamos a procurar. Dice que en otras iglesias, donde la gente ha entendido bien este principio, y uno llega a visitarles, de repente hay cola de gente ahí cuando termina de predicar uno. Y los pastores tienen que ahí poner a algún servidor para que se lo lleven rapidito a uno para la oficina, porque si no le hace cola un montón de gente para que ore por ellos. Y uno dice, esta gente está loca. No, lo que pasa es que han entendido este principio. Me ha pasado que de repente se acercan personas, ¿verdad? Y me dice, pastor, ¿puede orar por mí? Amén, ¿estás enfermo? ¿Tenés algún problema? No, solo quiero que me bendiga. O sea, qué bonito reconocer que aquel o aquella que Dios ha levantado espiritualmente como autoridad nos puede bendecir, porque entonces, mire, cuando entendemos eso, vamos a procurarlo siempre. Hay gente que no valora, fíjese, la bendición de Dios. Y a esos se les llama Esaú. Esaú no valoró la bendición de Dios, no le importó. Jacob sí, hermano, yo creo que Jacob vivía lamentándose que no le correspondía a él la bendición de primogénito. Lo que no sabía es que Dios sí había decidido darle la bendición a él, ¿verdad? Pero se robó la bendición de Esaú pensando en que no se la iban a dar, y lo que se terminó robando fue una maldición.
Pero yo me imagino que el Jacobito, hermano, se la pasaba ahí pensando todo el tiempo, va. Yo como quisiera esa bendición que le van a dar a mi hermano. Dichoso este mi hermano, que lo van a bendecir más que a mí porque él es el primogénito. Y la bendición de la primogenitura le corresponde a él. Yo como la quisiera. Y entonces dice la Biblia que un día llegó Esaú cansado de trabajar, porque el trabajo de aquel era irse de cacería, ¿va? Y no había conseguido nada. Ni lagartija, porque usted sabe que lagartija para arriba es cacería, ¿va? O sea, no halló nada. Y si llegó cansado es porque anduvo a saber cuánto, cuántos kilómetros, ¿verdad? Buscando qué cazar y no halló nada. No halló nada. Entonces, cuando regresó, estaba echándose un sopón el Jacob, ¿verdad? De frijoles, de lentejas, dice la Biblia. Se estaba echando un guiso, frijoles guisados se estaba haciendo. ¿Usted sabe cuáles son los frijoles guisados? Esos que le ponen chorizos, salchichas, pedazos de cerdo, de costilla de cerdo y todo eso. Qué sabroso, hermano. Pues algo así se estaba haciendo aquel. Y ya se imagina usted el olorazo que se sentía y el otro que no había comido todo el día y cansado de andar, ¿verdad? Para allá y para acá. Ya se imagina el hambre que llevaba y con hambre, hermano, lo que sea, ¿va? Qué rico se siente. Y entonces él llegó y le dijo, dame de ese guiso rojo que estás haciendo. Por eso lo llamaron Edom. Edom significa rojo, ¿va? Y entonces el Jacob, hermano, que cumplía años el 1 de enero, buzo para los negocios, más parecido a usted, le dijo, sí, hombre, le dijo, vieras qué rico usted este volaba, mira, le he echado carne, la fui a comprar al Price Mart y vieras qué sabroso está. De chuparse los dedos. Y le hacía así como le hacen aquellos que salen a la tele cocinando, ahí en YouTube. ¿Se ha fijado que después de que cocina, agarran un pedacito y lo prueban y hacen cara de que está bien rico? Y yo creo que es pura actuación, va a saber cómo le quedó de feo, pero ponen la cara así de, qué rico. Y aquel estaba pura la sorulla, una chucha que yo tengo que no tiene llenadera, hermano. Esa chucha no tiene llenadera. Cuando le damos comida, se echa la de ella rapidito y luego se va a sentar a esperar que terminen las otras dos para ver quién deja. Y ahí está que se le abre la boca de un lado y se le sale la baba. Así creo yo que estaba el Esaú. Y entonces le dijo el otro, véndeme hoy tu primogenitura. Te la cambio por un plato de comida. Y se le enseñaba y se lo ponía que lo hueliera. Qué rico estaba. Y aquel con hambre, hermano, y cansado. ¿Y para qué me va a servir a mí eso? Y le dieron los frijoles, va. Entonces menospreció, así dice la Biblia, así menospreció Esaú la bendición de la primogenitura, que era la doble porción de un primogénito. Se la vendió al otro, mira, bien fácil. Entonces, cuando uno menosprecia la bendición, hermano, de aquel que es autoridad, porque él estaba menospreciando la bendición de la autoridad de su padre biológico. Y uno a veces menosprecia la bendición del padre espiritual, que es el sacerdote, pues, que lo cubre a uno, el sacerdote que lo bendice a uno. Mira, a mí como me gusta entregarle los diezmos directamente al apóstol, mis diezmos. O sea, yo tengo esa bendición, que yo se los entrego a él. A veces cuando no está, ni modo, se los tengo que mandar por transferencia electrónica, ¿verdad? Pero siempre me mándale una bendición ahí al WhatsApp. Y por si no se ha fijado, le digo yo, mira, por ahí te mandé los diezmos. El otro día igual que no vino, pero ahí tenía yo mi diezmo, se lo di a la pastora. Pero le escribí, mira, ahí te mandé mi diezmo. Como quien dice, échame la bendición. ¿Por qué? Porque cuando yo le entrego a él mi diezmo, siempre proclama la bendición sobre mí. Siempre me bendice, siempre me bendice. Gracias a Dios. Y cuando yo miro la bendición que Dios le ha dado a mi padre espiritual, al apóstol, yo me gozo, yo me alegro. ¿Por qué? Porque estoy bajo cobertura y sé que esa bendición viene sobre mí. Definitivamente, definitivamente viene sobre mí.
pero qué lindo, qué hermoso cuando lo bendicen a uno, hermano. Es que qué sabroso es. Mire, cuando yo salgo a, de viaje a predicar, ¿verdad? Porque por eso es que salgo, no salgo de otra manera, ¿va? Sino porque voy a predicar. Entonces, para empezar, siempre le pido a él su permiso, a su autorización antes de aceptar una invitación. Siempre le digo, mira esto y esto, me dice tal hermano. Y ya cuando él me autoriza, yo confirmo. Pero siempre antes de irme, le pido que ore por mí, que me bendiga, que me dé su bendición. Y a veces, pues, por nuestro tiempo, ¿verdad? Que es un poquito complicado, tanto el de él como el mío, no muy nos vemos. Y aunque sea por WhatsApp, hermano. Y ahí me gusta más porque eh, lo puedo poner a cada rato. Y oigo la oración que el apóstol hace por mí, ¿va? Gracias a Dios. Y entonces, de esa manera yo voy cubierto y voy bajo bendición. Y yo sé que el que me bendice es Dios y el que me respalda es Dios, pero Él ha establecido ese mecanismo de bendición, que Él bendice lo que bendice su sacerdote, lo que bendice aquel a quien Él le ha dado autoridad sobre uno. Entonces ahí, vaya donde vaya, si me sale por ahí algún espíritu contrario, que siempre hay batalla, ¿verdad? Les digo, yo tengo cobertura y yo estoy aquí bajo bendición. A mí me mandó mi pastor, yo soy un enviado y me mandó bajo bendición. Vengo como un bendito, aleluya. ¿Y qué, hermano? ¿Qué va a pasar ahí? Nada. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido bendecir lo que bendice su sacerdote. Amén. Entonces, procure tener esa bendición. Pero repito, para eso hay que reconocer la autoridad que tiene, eh, que tiene un ministro para bendecirnos. Lo que pasa es que como los ministros tenemos pies de barro, somos humanos igual que usted, como dice el apóstol, si no nos bañamos, la gente cuando oramos por ellos cae, pero no es por la unción, sino por el aletazo, ¿va? Eh, entonces se tiende a menospreciar porque uno solo mira al hombre o a la mujer y no mira la dignidad de la gracia que Dios ha puesto sobre esa persona. Y que por ende, por lo mismo, tiene la autoridad de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le ungió como tal, ¿verdad? Tiene la autoridad para proclamar sobre nosotros la bendición de Dios. Amén. Por eso, mire, qué bueno cuando usted somete a la autoridad espiritual sus planes. Lo hace bajo cobertura. Porque usted sabe que no es tan responsable el que hace el mandado como el que lo manda a hacerlo. ¿Va? Es más responsable el que lo mandó. Entonces, qué bendición cuando alguien dice, mire, por favor, ore por esto, oremos por esto. Mire, le cuento, el hermano Martín, ¿conoce al hermano Martín Azar? Un hermano bien chiquito de allá de Cajutla. Eh, él no califica en la escala del 1 al 10 para que le den visa americana, no califica, no llega ni a 2, dice él, en la escala del 1 al 10. Hermano, y le dieron visa. Pues. Pero, pero el hermano, desde antes de ir, me dijo, pastor, este es el plan que tenemos. Porque necesitaba ir a ver a su hermana mayor, que está en paso de muerte, ¿verdad? Con cáncer, allá en Virginia. Y entonces me dijo, pastor, este es el plan que tenemos. Yo voy a ir a la asesoría para que me hagan la cita, pero yo quiero que usted ore por mí. Quiero que ore por mí. Tal fecha tengo la cita. Entonces yo quiero que un día antes usted ore por mí. Así lo hicimos. Así lo hicimos. Y luego va a la cita y le llega el pasaporte visado para 10 años.
Gloria a Dios, va, gloria a Dios. Y luego que hizo el viaje, no tenía dinero para el vuelo, no tenía para hacer el viaje. Y me dijo, pastor, yo necesito ir a ver a mi hermano. Y yo sé que si el Señor me ha dado la visa, después de que oramos, también Dios me va a dar la provisión. Quiero que ore por mí. Oramos, hermano. Y no todo el viaje se lo han pagado, pues. Oramos antes de que se fuera. Y él fue y volvió en paz. Ahí está con ganas de agarrar otra vez viaje para allá. Porque yo sí, hermano, creo que, claro, va, no siempre cuando usted somete algo a la bendición de su pastor, se va a cumplir como usted quiere. ¿Por qué? Porque Dios es el que abre y cierra las puertas. Y es para nuestro bien. Entonces, en algún momento, pues, oramos y el Señor no abre la puerta. ¿Por qué? Porque no va a ser para nuestro bien. Lo que necesitamos saber es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso es lo que necesitamos saber. Y en ese sentido tenemos que orar. Entonces, hermano, yo lo bendigo en el nombre del Señor. Yo lo bendigo y proclamo, levante su mano. Lo vamos a hacer profético. Yo lo bendigo a usted hoy. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y entonces, mire, dice el versículo, ¿va? Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Yo los bendeciré. Y entonces dice este proverbio, que la bendición de Jehová, la bendición del Señor, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, esto quiere decir que cuando uno tiene la bendición de Dios, esa bendición de Dios también puede traer riqueza material, aunque la Biblia menciona un montón de riquezas que no son materiales, sino que son riquezas más grandes que la riqueza material. Pero como la bendición de Dios está con uno, al estar la bendición de Dios ahí con uno, definitivamente, hermano, lo que hagamos va a prosperar. Lo que hagamos va a prosperar. Definitivamente va a prosperar. Lo que haga va a prosperar. Su trabajo va a prosperar. Su negocio va a prosperar. Su discipulado va a prosperar. ¿Por qué? Porque tiene la bendición de Dios. Y la riqueza va a llegar y va a llegar sin tristeza. Porque, hermano, usted sabe que la riqueza se puede generar de otras maneras. Imagínense aquellos que generan riqueza de forma ilícita. ¿Usted cree que viven en paz? Mire, yo conocí a un fulano que no éramos amigos, pero éramos conocidos. Éramos conocidos. Porque nos conocimos cuando yo estaba muy joven, más joven que ahora, mejor dicho, ¿va? ¿Sabe que yo anduve enmotado como más de 6 años? En moto, pues, no va a pensar que, no va a decir usted, no va a decir usted, lástima que no lo conocía, ¿eh? Anduve en moto como más de 6 años. En mi juventud de estudiante universitario, yo andaba en moto. Y luego, pues, ya trabajando igual, dejé las motos como, quiero ver, como 6 meses después de que nos casamos con Adi. Y precisamente a ese fulano le cambié yo la moto por un carro. Con él nos conocimos ahí en los talleres de moto. Ahí nos habíamos conocido. Y cuando yo lo conocí, él era cobrador de no sé qué banco. Pero me llamó la atención cuando hicimos ese negocio por la moto. Yo tenía una moto muy bonita y tenía una pistola. Tenía una, mire, pues tenía una
una pistolita Colt automática chula, calibre 22. Mi papá fue militar y en la casa siempre hubiera un arma, ¿va? Entonces teníamos como esa afición. Y cuando yo andaba ahí en la moto, tenía un amigo que ya estaba anciano, tenía una necesidad él, y me dijo, mira, comprame la pistola para arreglar el carro, él había fundido y era con el que él salía a vender, ¿va? No tengo para arreglarlo, comprámela. Ay, no, le dije yo no uso esas cosas. Comprámela, me dijo, necesito el dinero. A mejor le voy a prestar el dinero. Ay, ¿y qué tal si no te lo pago? Y no, ¿sabe qué? Le dije yo, le voy a dar aquí 1,000 colones, le dije yo, prestado. No, dame 1,200, necesito. Ay, pues se lo voy a prestar, pero llévate la pistola. Bueno, la cosa que me convenció, va. Pero qué brava mi mamá, hermano, por la bendita pistola. Y más que yo me ponía a tirar ahí en la casa. ¡Pla! Brava mi mamá, va. Era pleito casi todos los días. Entonces ese día que me junté con ese fulano, le dije yo, mira, te cambio la moto por el carro, porque bonito el carrito, va. Un Datsun 210. Si me da ribete, me dijo. Y le dije yo, no, ribete no tengo. Una pistola te doy. Le dije. Me dijo. Sí, pero puros ojos de cotorro se le pusieron, fíjese. Cuando yo le dije una pistola, me dijo, ¿qué pistola? Una 22 Colt automática. ¿En serio? Me dijo. Pues sí, yo no estoy bromeando. ¿Y dónde la tenés? En mi casa. Vamos a verla. Hermano, ni la probó, solo la vio. Vamos a hacer el negocio. Me dijo. Entonces ahí me deshice de la moto y de la pistola. ¿Va? Pero dije yo, ¿y por qué va? ¿Por qué vio tanta bendición en la pistola? Era porque andaba en negocios ilícitos. Andaba en negocios ilícitos, andaba vendiendo droga. Entonces, como a los 5 años después de eso, estábamos en un discipulado de hermana Tomasita Celis. ¿Se acuerda, hermana Tomasita? Y ahí pues vendían también pupusas. Y él llegó a comprar pupusas y tuvo que esperarlas. Y entonces yo le dije, pasa adelante, le dije, tenemos un discipulado, pasa adelante, vení. Oí la palabra un rato, en lo que te hacen las pupusas, porque le dijeron que tenía que esperar como media hora. Oí la palabra un rato y después te vas. ¿Y sabe qué me dijo? Porque estaba parado en la calle, mira, digamos que esta es la pared, aquí la puerta para entrar, y él así, mira, esperando las pupusas. Yo aquí, platicando con él. Me dijo, no vos, me dijo, no, yo no puedo entrar. Pero ¿y por qué? No te va a pasar nada. No, es que yo ando con la vida vendida. Aquí estoy, me dijo, esperando que me vengan a matarme. Y si no estoy listo y mato yo primero, me matan a mí. Imagínense, hermano. Entonces, ¿para qué la vida así, va? ¿Para qué tener riquezas de esa manera? ¿Para qué generar riqueza de esa forma? Por eso, este proverbio dice que Dios, con la bendición que nos da también riquezas, pero sin añadirle tristeza. Ese es el peor de los casos, ¿verdad? Alguien que está trabajando de forma ilícita, generando riqueza de forma ilícita, siempre va a vivir en zozobra porque sabe que en cualquier momento puede venir algún enemigo, ¿verdad? De tantos enemigos que ha conseguido. Pero ahora imagínense aquel que para hacer prosperar su riqueza le presta dinero al banco o con tarjeta de crédito. Eso tal vez no sea ilícito, pero tampoco es bueno. Ahí va a estar todo el tiempo, va a estar pensando, ¿y cómo voy a hacer para pagar? ¿Y cómo voy a hacer para pagar? Y llega un momento en que se vuelven bien, tan amigos los del banco que a cada rato le llaman. ¿Va? A cada rato le llaman. Y ahí anda, va a cambiar número, y que cambie aquí, y lo cambia, se lo consiguen otra vez, y le llaman. O sea, son tan fieles esos amigos, va, que aunque cambie de número y cambie de domicilio, siempre lo hayan, ¿verdad? Y ahí se están comunicando con usted. Y le llaman a toda la familia y a todos los amigos.
preguntando por usted. Dígame, ¿qué amigos así? Solo los del banco van. Entonces, esa bendición no es bendición. Esa riqueza le va a traer tristeza, le va a traer congojas. Pero cuando se tiene la bendición de Dios, esa bendición trae riqueza a nuestra vida, riqueza espiritual y riqueza material, y no va a haber tristeza en el corazón, sino que va a haber deleite, va a haber gozo, va a haber alegría. ¿Por qué? Porque es la bendición de Dios, es la bendición del Señor. Entonces, mire, aquellos dicen que solo me quedan 5 minutos, ¿va? Le voy a leer otro versículo. Mire, como dice Génesis 39:2. Mas Jehová estaba con José. Aleluya. Porque mire, pues, si de él viene la bendición, tenemos que asegurarnos de que Él esté con nosotros. Y dice la Biblia, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así se levanta el que se quiera levantar, va contra nosotros. Entonces, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Miren lo que dice la Biblia. Dice que José fue varón próspero, pero era esclavo, hermano. A esas alturas de la vida de José, él era un esclavo. Lo habían vendido sus hermanos, lo habían intentado matar. Y para salvarlo, Judá lo negoció, lo vendió. Pero aquí lo que está diciendo es que Jehová estaba con José y que por ende él era un varón próspero. ¿Tenía carro José? No. Entonces la prosperidad no es tener carro. ¿Tenía casa propia en ese momento José? No. Entonces la prosperidad no es tener casa propia. Todo eso es parte de las añadiduras. No, si el pobre José apenas si tenía quizás algún taparrabo, hermano. Porque era un esclavo. Era un esclavo. O sea, no, económicamente, materialmente no tenía nada. Tenía para ir a comprarse una hamburguesa allá de esas que le suben los triglicéridos en el McDonald's. No, no tenía. No tenía. Pero ahí dice que él era un varón próspero. Porque la prosperidad que Dios da va más allá de lo material. Mucho más allá de lo material. Y entonces dice que estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Mira, o sea, este Potifar era listo, hermano. Así halló José gracia a sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Se lo entregó a José para que lo administrara. Y aconteció, mire, qué bonito, que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, ¿cómo dice lo que está con amarillo? Jehová bendijo la casa del egipcio. ¿Por qué lo bendijo? Aleluya. Ahí estaba un bendito. Y entonces el egipcio, un egipcio es alguien que no es ni siquiera cristiano, no conoce de Dios. El egipcio fue bendecido a causa de José. Y dice, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de belleza presencia. ¿Se parecía a usted? Mire. Tiene fe usted, va. Entonces, aquí hay otro mecanismo de bendición. Y tiene que ver con el principio de asociación. Dime con quién andas. ¿Ah? No se lo sabe. Dime con quién andas. El que entre la miel anda. El que entre lobos anda. Ojo por ojo. Ante cuatro, contestó aquel. ¿Va? Mire pues. Si usted anda con un bendito, usted va a terminar bendito. Si usted se junta con un próspero, va a terminar próspero. Si usted se junta con un José, va a terminar bajo la bendición de Dios, porque con José estaba la bendición de Dios. Entonces no se junte con aquel que lo anda siguiendo, hermano, que lo anda siguiendo el huracán.
No, no se junte con aquel que todo el tiempo anda damnificado. Por algo es, porque no puede ser que toda la vida estemos damnificados, hermano. No puede ser. O sea, si vinimos a Cristo, las cosas tienen que ir cambiando en nuestra vida. Si no han cambiado, es porque algo estamos haciendo mal, definitivamente. Hermano, si yo, mire, yo me acuerdo, hace años, con el apóstol Salomón, los dos andábamos en moto, ¿va? Moto teníamos, y luego yo me conseguí ese carrito viejo, ¿verdad? Y con ese nos movíamos, yo lo pasaba recogiendo a él y lo llevaba de regreso. Eh, Después que él por días tenía un pickup que era de la mamá y ese pickup hasta se lo robaron un día de la iglesia, ¿va? Que los servidores estaban viendo el partido. Ni cuenta se dieron que se lo llevaron. Pero, o sea, hemos pasado tiempos, hermano, de dificultades económicas. Pero mire usted ahora al apóstol. Y cuando yo lo miro así de bendecido, digo yo, Señor, yo estoy bajo cobertura. Estoy bajo cobertura. Ese es mi pastor, ese es mi papá. Tengo derecho a herencia como soy hijo. ¿Va? La roja, Señor, la rojita, le digo yo. ¿Va? A ver si me estoy yendo el apóstol. ¿Va? Pero, o sea, lo que le quiero decir, pues, es que hemos pasado tiempos difíciles, pero le hemos servido a Dios en todo tiempo y Dios nos ha bendecido. Dios nos ha bendecido, gracias a Dios, y lo va a seguir haciendo. Entonces, yo ahí me quiero estar con Él. Pero se imagina usted que hayan pasado años y años y años y uno de mal en peor y de mal en peor, no puede ser. Algo tiene que estar pasando en la vida, ¿verdad? De uno. Ahora, si usted ve a alguien próspero, a alguien que Dios lo ha bendecido, pues júntese, júntese, no para prestarle dinero, no para pedirle prestado, júntese para que se le pegue esa bendición a usted, para que aprenda algo de bendición. Eso fue lo que no entendió Lot. Y se apartó del que tenía las promesas, del que tenía las promesas de bendición, que era Abraham, cobertura de Lot. Pero cuando Lot vio que estaba bendecido por estar con uno que era bendito, había alcanzado bendición. Sus rebaños habían crecido tanto como los de Abraham, que hasta se peleaban los trabajadores entre sí. ¿Va? Entonces Abraham le dijo, mira, mejor apartémonos. Apartémonos. Si vos vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Y lo puso a escoger a Lot. Y mire, pues si Lot hubiera entendido ese principio de asociación, si lo hubiera entendido, si hubiera entendido que su bendición era por estar asociado con uno a quien Dios le había dado promesas, le hubiera dicho, ah, no, mejor miremos cómo nos ponemos de acuerdo, pero yo quiero seguir aquí con vos. A mí Dios aquí me ha bendecido. A mí me ha bendecido el Señor estando a tu lado y yo aquí quiero seguir. Exacto, como la rutilla. ¿Va? Yo aquí me quiero quedar, yo no me quiero ir. Uno tiene que entender dónde está la bendición de uno. Si Dios te ha puesto, no dice el refrán, pues que por algo Dios puso los sapos bajo las piedras, pues. O sea, si Dios lo puso bajo una cobertura, si Dios lo puso asociado con alguien que está bajo bendición, por algo es para su bendición, es para un buen propósito, un buen plan que Dios tiene con usted. No es malo, no es malo. Entonces,
Lot se apartó y usted sabe cómo le fue de mal, hermano. Le fue tan mal que terminó de esclavo de unos reyes que llegaron y atacaron Sodoma. Y tuvo que ir su tío Abraham a rescatarlo. Mire, ¿cómo es Dios de bueno, verdad? Tuvo que ir a Abraham. Y si hubiera sido yo el lotío, yo ahí mismo me regreso, hermano. ¿O no cree usted que era una señal como para que se regresara? Yo ahí mismo le hubiera dicho, mira tío, eh, arreglemos las cosas mejor, hombre. Si se pelean nuestros siervos, nuestros pastores encargados de las ovejas, que se peleen ellos, pero nosotros no. Yo quiero tu bendición. Yo quiero estar con vos porque a vos Dios te ha bendecido. Pero no, mire, el Lot llegó de regreso y otra vez a meterse del verbo zampar en Sodoma. Ahí quería estar porque es lo que él escogió. Cuando Abraham le dijo que escogiera dónde irse, dice que vio la llanura del Jordán y vio hacia Sodoma. Y le pareció que era como el huerto de Dios. Y para ahí se fue y cada vez se fue acercando más a Sodoma y terminó en Sodoma. Y allá en Sodoma perdió su familia. Que no hay bendición más grande, hermano, creo yo, aquí en la tierra, que la familia que Dios nos ha dado. No hay bendición más grande. No hay prosperidad más grande que tener una familia y vivir en bienestar. Vivir bien. No me refiero a tener plata. Aunque si tiene, gloria a Dios. Pero que tenga y viva bien, ¿verdad? Porque hay gente que tiene, pero no viven bien. Entonces, Lot se va apartándose del bendito, del que tenía las promesas de bendición, y terminó perdiendo su economía porque perdió su ganado, perdió todo, perdió su familia, perdió a sus hijos. Cuando salió, perdió también a su mujer. Y allá en la cueva terminó encestado, sí, un hermano, porque cometió incesto con sus dos hijas, el Lot. O sea, vea cómo terminó el final de Lot. Pero vea cómo siguió Abraham, siempre fue bendecido, bendecido y bendecido y bendecido, de bendición en bendición. Abraham, así hubiera estado Lot. Sería otra la historia si el Lot no se aparta. Entonces, aquí hay otro principio. El otro principio es que Dios te va a bendecir si estás al lado de uno a quien Él está bendiciendo, aunque no te merezcas la bendición. Dígame usted, ¿se merecía esa bendición el egipcio? ¿Qué había hecho el egipcio para recibir esa bendición? Nada, compró a José como esclavo, pero como José era un hombre próspero, era uno con el que Dios estaba, a quien Dios bendecía, la bendición estaba con él, entonces todo lo que tocaba a José prosperaba. Hasta la vieja Potifar quería que la tocara para ver si prosperaba. Y mire pues, usted sabe que José por esa señora terminó en la cárcel, pero de la cárcel Dios lo llevó al reino. ¿Por qué? Porque era un hombre bendito. Llegó a la cárcel y de jefe lo pusieron, de carcelero lo pusieron, a administrar la cárcel lo pusieron al José. ¿Por qué? Porque era un bendito. Entonces, nosotros, hermanos, lo que tenemos que hacer es acercarnos a alguien que nosotros estamos viendo que Dios lo está bendiciendo. Y usted diga, a este por algo Dios lo bendice. Por algo Dios lo bendice. Yo quiero saber por qué. Me le voy a acercar, me le voy a pegar. Ahora, si de repente usted ve que la prosperidad solo es económica y que espiritual no es, entonces ahí está equivocada la cosa. Aléjese. Pero de repente usted mira que la persona tiene prosperidad material, pero también espiritual, porque usted lo mira servir en la iglesia, lo mira fluir en los dones del Espíritu, lo mira predicar en un discipulado, péguesele. Y cuando se le acerque, yo no sé cómo Dios lo bendice a usted, hombre. Le va a decir, es que yo diezmo. De veras. Sí, yo diezmo. Y no le duele a usted diezmar. No, yo lo doy con alegría. Va a decir usted, quizás por eso es. Porque ese es otro mecanismo que ya no tengo tiempo para mencionárselo. Es otra forma que Dios tiene para bendecirnos. Mire, como ya no tengo tiempo, solo le pongo algunos versículos para que usted se los lea.
Génesis 26:12. Dice que Isaac sembró y Dios lo bendijo. Otra forma que Dios tiene para bendecir es que aprendamos a sembrar, porque solo cosecha el que siembra. Dice que Isaac sembró y al leer el pasaje completo nos damos cuenta que era tiempo de sequía, pero Isaac sembró. O sea, era tiempo de escasez, pero Isaac sembró. Y la siembra, usted sabe que está relacionada en la Biblia con la ofrenda, pero no tengo tiempo para meterme ahí. O sea, todo aquel que ofrenda con fe va a ser bendecido. Este otro, mire, bueno, es parte siempre lo que hizo Isaac. Luego tenemos Éxodo 39:42. Le voy a leer el verso 43. Y Moisés examinó toda la obra, y he aquí que la habían llevado a cabo tal como el Señor había ordenado, así la habían hecho, y Moisés los bendijo. ¿Por qué los bendijo? Porque habían cumplido con el trabajo que los mandaron a hacer, tal como se les ordenó que lo hicieran, porque hay gente que cumple pero a la mitad. Entonces eso tiene que ver con el servicio en la obra. Cuando uno sirve y sirve fielmente, hermano, y bajo sujeción, acatando las indicaciones, las órdenes que se han dado, sepa que lo van a bendecir. Y luego pues está Malaquías capítulo 3, verso 8 en adelante. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y dice el siguiente versículo. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. Mire, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, bendición sobreabundante. ¿Para quién? Para el que trae todos los diezmos. No lo digo yo, lo dice aquí el Señor en Malaquías capítulo 3. Y la siguiente bendición es que dice, reprenderé también por vosotros al devorador. O sea, el devorador, hermano, no lo reprende uno, lo reprende el Señor. ¿Cuándo lo reprende? Cuando uno diezma correctamente. Entonces deje de estar llamando al apóstol y decir, apóstol, venga a orar aquí por mi negocio. Que viera que la ruda ya no me funciona. Por favor, venga a bendecirme, ahí traje agua bendita. Échemele aceite al negocio. No, lo que tiene que hacer es diezmar. Diezme correctamente y el devorador va a ser reprendido por el Señor. O sea, el devorador no sale con oración, sino que sale diezmando correctamente. Entonces reprenderé por vosotros, también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. La vida usted sabe que es la familia, ¿va? Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, esta es la otra forma de recibir bendición, diezmando y ofrendando correctamente, correctamente. Entonces, hermano, mire, busquemos la bendición de Dios, pero buscámosla de la forma que debe de ser. Todas esas que le he mencionado son mecanismos de bendición que Dios ha establecido para derramar su bendición sobreabundante sobre nosotros. Lo que tenemos que hacer es buscar, y ahí nos faltan las de, ¿cómo se llama? Deuteronomios, capítulo 28. Todas las bendiciones de la obediencia. Y ahí están también las maldiciones de la desobediencia. Nos falta todo eso. O sea, la bendición definitivamente tiene un origen que es Dios. Pero Dios ha establecido formatos para bendecirnos. Amén. Póngase de pie, pues dejémoslo hasta ahí. Y démosle gracias a Dios por su palabra. Y pidámosle a nuestro Dios que nos bendiga, hermanos. Miren, ya no tengo tiempo pues para mostrarle versículos, ¿verdad? Pero dice la Biblia
que había un hombre llamado Jabes. Jabes lo llamó la mamá porque lo dio a luz con dolor. Y Jabes significa eso, significa dolor, significa, tiene significados así feos. Enclenque también significa. Pero Jabes dice la Biblia que era un hombre ilustre más que sus hermanos. O sea, él era detallista para ofrendar, para servir, para congregarse, para adorar. Una persona ilustre es una persona muy detallista en todo lo que hace. Y entonces dice la Biblia que oró a Dios. Y es una de las oraciones más cortas que aparecen en la Biblia. La oración que hizo Jabes. Y le dijo al Señor, oh, si me bendijeras. Oh, si me dieras bendición. Y ensancharas mi territorio. Y me libraras del mal para que no me cause dolor. Y su nombre significa dolor. O sea, lo que le deparaba a él era una vida de dolor. Porque así lo llamaron, dolor. Y entonces dice la Biblia que Dios le concedió lo que pidió. Pero lo primero que le pidió a Dios fue su bendición. Oh, si me bendijeras. Oh, si me dieras tu bendición. Y ensancharas mi territorio. Y me libraras del mal para que no me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Entonces, oremos esta mañana. Yo no sé cuáles son tus necesidades, pero el Señor sí las sabe. Así dice la Biblia, que Él sabe de qué tenemos necesidad desde antes que se lo pidamos. Y también dice la Biblia que Él es poderoso y en su misericordia nos puede dar mucho más abundantemente de lo que le pedimos. Él te lo puede dar más abundante de lo que le pidas. Entonces pidámosle hoy la bendición al Señor. La bendición de Dios trae salud. La bendición de Dios trae bienestar. La bendición de Dios trae felicidad. La bendición de Dios trae gozo, trae alegría, trae paz. La bendición de Dios trae seguridad a nuestra vida. Entonces, oremos y pidámosle al Señor que queremos ser benditos. Que queremos ser ese pueblo bendito. Habla con el Señor. Renuncia a cualquier maldición que te hayan puesto o que hayas heredado de tus ancestros. Renuncia hoy e invoca la bendición de Dios. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable.
Padre bueno, gracias porque tú eres fiel. Por todas nuestras generaciones tú eres fiel. Aun cuando nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel. Gracias, Señor, porque en tu fidelidad tú nos bendices y tú cambias la maldición en bendición. Y tú nos has puesto, Señor, en esta casa, bajo esta cobertura de bendición. Señor eterno, derrama hoy sobre nosotros poderosamente, abundantemente tu bendición, porque es tu bendición la que enriquece y tú no añades tristeza con ella. Padre, en el nombre de Jesús, hoy revertimos toda maldición proferida en contra de nosotros. Hoy la revertimos en el nombre de Jesús. Hoy revertimos toda maldición heredada de nuestros ancestros, toda maldición económica, toda maldición de escasez, toda maldición de pobreza, la reprendemos en el nombre de Jesús. Toda maldición de deuda, hoy la reprendemos en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que nosotros tendremos tanta abundancia que no pediremos prestado, sino que tendremos para prestar a otros. En el nombre de Jesús yo llamo esa bendición sobre mi vida y sobre los que estamos hoy reunidos aquí. Reprendo la deuda, reprendo el espíritu de deuda. Saca, oh Dios, del pozo, de la cárcel, del endeudamiento a cada uno de tus hijos, oh Dios, y danos libertad del acreedor. Líbranos de la maldición del acreedor en el nombre de Jesús. Que tu bendición, oh Dios eterno, nos saque de ahí. Renunciamos a toda maldición heredada en la salud, toda enfermedad hereditaria. Hoy renunciamos a ella en el nombre de Jesús y proclamamos que tu bendición es la que trae la salud, la buena salud en nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, renunciamos a toda maldición heredada de divorcios, de destrucción de hogares. Renunciamos en el nombre de Jesús y proclamamos que tu bendición es la que hace que nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia sea duradero, que dure para siempre. En el nombre de Jesús lo proclamamos tu bendición sobre tu pueblo. Una vez más, iglesia amada, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y haga de ti misericordia. Que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Vengo a la casa del Señor, quiero adorar al Rey de amor. Vengo a la casa de mi Rey para tributar.